En coordinación con el Programa Nacional de Promoción de la Responsabilidad Social y Empresarial Perú Responsable del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en alianza con la Dirección General de Políticas e Inspección del Trabajo y la Dirección Mi Empresa del Ministerio de la Promoción, les da la más cordial bienvenida al taller Promoción de la Formalización en la Micro y Pequeña Empresa en el marco de la generación de negocios responsables. A continuación, vamos a darle la palabra al economista Ángel Meneses, coordinador del Observatorio Socioeconómico Laboral de Lima Norte. Aplausos, por favor. Sí. Buenos días a cada uno de los que estamos aquí en la mesa, en el auditorio, a los que estamos promoviendo, a las entidades. Y yo quiero empezar esta primera parte reflexionando respecto a lo importante que es este tipo de eventos. Aquí yo rescato dos elementos centrales que explican los teóricos del crecimiento económico. Está en que ¿qué papel cumplen las universidades? ¿Qué papel cumplen las organizaciones empresariales respecto a la experiencia? Me explico. Respecto a que cómo somos un país catalogado hace algunos años atrás como el país más emprendedor, según algunas métricas internacionales. Sin embargo, cuando nos dicen que somos un país emprendedor y uno revisa las estadísticas, por cada 100 negocios que empiezan, ¿cuántos cruzan el año 3? ¿Cuántos cruzan el año 2? ¿Y cuántos cruzan el año 1? Me trae a reflexión, cosa que es el punto que se está atacando en este tipo de eventos. Uno dice, ¿por qué de cada empresa que se crea, pues fenecen en el camino? ¿Qué es lo que le faltó? La motivación estaba ahí, porque nadie empieza un negocio, nadie empieza un emprendimiento si no tiene una motivación. Empiezan bien, pero ¿qué es lo que los asfixia en el camino? Entonces, toda la teoría del crecimiento económico nos dice que uno de los factores centrales que determina el éxito de una empresa está explicada por los espacios de capacitación. Pero cuando uno dice capacitación, dice uno, capacitación hay muchas. Pero lo interesante de este tipo de promoción está en que la capacitación lo entendemos cuando se juntan, ¿quiénes? Los ministerios, la universidad y los jóvenes. Si se dan cuenta, es casi como mezclar los tres elementos centrales para producir un buen ceviche. O sea, tú necesitas insumos esenciales, entidades esenciales que se acerquen para darle el soporte a ese crecimiento. Entonces, bajo ese marco, esa es la primera idea. Y la segunda idea que creo que rescata de aquí es que los jóvenes son los depositarios más grandes de las grandes transformaciones que explican los grandes cambios en las empresas y en las industrias. Ejemplo sencillísimo, Mark Zuckerberg, ¿no es cierto? Un muchachito que de repente se puso a crear, dijo, ¿qué puedo hacer algo de innovador frente a esto? Y entonces crea unas redes y desarrolla, y hoy en día es un exitoso. Entonces, está explicada justamente en esa razón de la juventud. Entonces, yo creo que aquí quiero iniciar diciendo pues que este es un evento en el cual la universidad se siente muy complacida en ser parte de esta integración, de acercarse con los ministerios y desarrollar estos programas, estos talleres, de manera que los principales beneficiarios sean los jóvenes y nuestro país, ¿no? Aprovechar al máximo cada una de todas las presentaciones que se haga, pregunten por favor, y en esto voy a rescatar algo para provocarlos nada más. Un amigo que daba unas conferencias, la semana pasada estaba en la Universidad de Tel Aviv, y entonces él me decía, yo he dado varias conferencias en el Perú y de un auditorio de 50, de 60 me han hecho 4 o 5 preguntas. Y cuando me fui a dar una conferencia en Tel Aviv, me dijeron que era un aula de 20 alumnos y los 20 hicieron preguntas. ¿Qué quiere decir? De que las preguntas es justamente el principal motivo para resolver la empresa. Si de repente aquí digo, yo tengo una idea de negocio, pero tengo una pregunta, ¿cómo se financia esos negocios? Entonces,
exige una respuesta. Los especialistas los pones en aprieto para que respondan y el principal ganador sea eso. Entonces, con esto segundo termino diciendo que todas sus inquietudes de aquí en todos los talleres deben preguntar para que ustedes puedan salir de este evento resueltas las ideas, con nuevas claridades, con nuevas ideas, ¿no? Bienvenido a este evento y pues que sea mucho éxito para cada uno de nosotros. A continuación, comenzaremos con el desarrollo del taller, invitando al abogado Julio Larico Carranza, de la Dirección Mi Empresa de Produce, para el desarrollo de la ponencia Trámites para formalizar una MIPE. De igual manera, recibámoslo con fuertes votos Yo no de soy de aplauso. mi empresa. ¿Ya? ¿Me prestas uno? Ya, a ver, muy buenos días con todos. Como ya me habían presentado, mi nombre es Julio Larico, pertenezco al Ministerio de la Producción. Ya, el motivo de mi visita en este caso y de ese trabajo articulado que se está haciendo con la Universidad, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y otras instituciones aliadas, es poder encontrar de una manera más clara cómo se puede lograr la constitución de una empresa. ¿Ya? Cuando hablamos de constitución, a veces nos confundimos y pensamos que constitución es lo mismo que formalización. Constitución de empresas es hasta la obtención del RUC, ya sea como persona natural con negocio o como persona jurídica. Solamente vamos a hablar de estos dos tipos, ¿ya? Que son de tercera categoría en el tema tributario. Cuando hablamos de formalización estamos hablando de un camino mucho más amplio, pues, ¿no? Como el que estamos viendo acá. La formalización societaria, que tiene que ver qué tipo de empresa voy a hacer. Formalización tributaria, bajo cuál de los tres regímenes tributarios voy a manejar mi empresa. La formalización laboral, que tiene que ver los trabajadores en planilla. La formalización sectorial, que muchas veces, en algunos casos no es necesaria, pues, ¿no? Pero en algunos casos sí es específico. Como por ejemplo una empresa que se va a dedicar a la comercialización de alimentos para el consumo humano. Aparte de los permisos correspondientes para la formalización, tiene que tener su formalización tributaria. Quiere decir que tiene que sacar un permiso en Digesa. Para ir, no sé, a un caso más exagerado, pues una empresa que se va a dedicar a la comercialización de armas de fuego tendría que sacar un permiso también en la DISCAME, adicional a todos los permisos. Y por último, pero no menos importante, la formalización municipal. ¿Ya? A ver, vamos a hablar un poco de la formalización en sí, la constitución de empresas. Quiero saber primero si alguno de ustedes ya tiene algún tipo de RUC, ya sea como persona natural o persona jurídica. Levanten la mano si alguno de ustedes tiene RUC como persona natural con negocio. ¿Sí? 3, con negocio, ¿ah? ¿Sí? Con negocio. Persona natural, ¿no? Para entender la diferencia, ¿cómo sabemos que estamos trabajando o estamos operando con una empresa que es una persona natural con negocio? Primero, porque el RUC empieza con el número 10. Después sigue todo el DNI completo y un número adicional. En base a eso, si sabemos que empieza con el DNI, entonces, ¿cuántas empresas con persona natural con negocio puedo llegar a tener? ¿Cuántas? ¿Alguna idea? Si es el DNI. ¿Cuántos DNIs tenemos? 1. ¿Cuántas empresas podemos tener como persona natural con negocio? Solamente una. ¿Ya? Únicamente podemos tener un solo RUC como persona natural con negocio. ¿Por qué les hacía esta aclaración? Porque persona jurídica es distinta. Persona jurídica empieza con el número 20 y vienen varios números consecutivos distintos. Entonces, en base a eso es que podemos tener diferentes tipos de empresas jurídicas. Yo puedo ser titular de 4 empresas individual de responsabilidad limitada, puedo ser accionista de varias SAC, puedo ser socio de varias SRLs. ¿Ya? Hay libertad empresarial, puedo tener varias empresas jurídicas, pero una sola empresa como persona natural con negocio. ¿Ya? A ver. Requisitos para poder obtener mi RUC. Bueno, primero vamos a empezar con algo más para que quede algo claro. ¿Han escuchado lo que es MIPE? ¿El término MIPE lo conocen? PYME, ¿también? ¿Es lo mismo? ¿Qué es una MIPE? La definición. Micro y pequeña. PYME, pequeña y mediana. ¿Han escuchado el término MIPYME? MIPYME. ¿Por qué ahora MIPYME? Porque la mediana empresa ha pasado a ser parte también de las funciones o competencias del ministerio, por lo cual también van a escuchar mucho el término MIPYME. Micro, pequeña y mediana empresa.
pero los beneficios principales de la formalización empresarial van dirigidos netamente a la micro y a la pequeña. ¿Ya? Ya que saben los términos y sabemos que es una micro, que es una pequeña, pero sabemos la diferencia, mejor dicho, ¿qué me puede diferenciar a mí? O si yo soy un empresario, ¿qué tipo de empresa tengo? ¿Cómo sé que yo tengo una microempresa y no tengo una pequeña empresa? Por la capacidad de personal, cantidad de trabajadores. ¿Por qué más? Por los ingresos, mi nivel de ventas. ¿Qué otro más? ¿Algún otro más? Trabajadores. Entonces tenemos dos conceptos. Puedo definir que mi empresa es una micro o una pequeña empresa por la cantidad de trabajadores y por mi nivel de ventas. ¿Ya? A ver. Con la ley 1086, que es la ley MIPE, se señaló que para yo poder reconocer a una micro o pequeña empresa justamente eran estos dos parámetros. Cantidad de trabajadores y nivel de ventas. ¿Qué quiere decir? Que una microempresa tenía que tener de 1 a 10 trabajadores como máximo. Y sus ventas netas al año no debían de superar los 150 UITs. Conocemos qué es el UIT, ¿no? UIT, Unidad Impositiva Tributaria. ¿Cuánto está actualmente? 3.950, ¿no? De manera diferencial este año ha aumentado 100 soles porque normalmente aumenta 50, ¿no? 3.950. Entonces, una microempresa es de 1 a 10 trabajadores y mis ventas netas al año no deberían de superar los 150 UITs. Y una pequeña empresa es de 1 a 100 trabajadores y mis ventas no deberían de superar los 1.700 UITs. ¿Ya? ¿Por qué les señalaba esto como si fuera algo pasado? Porque con la modificación que se realizó en el 2014, el tema de la cantidad de trabajadores ya no importa. No es que no importen los trabajadores, no entran a tallar ya los trabajadores en este caso, ¿no? Bajo una simple idea, pues, ¿no? Si yo soy una empresa que se constituye y empieza mis labores desde enero hasta diciembre y durante todo ese periodo yo siempre tengo a 3 trabajadores de manera permanente, ¿ya? Pero en los meses de julio y de diciembre, donde hay mayor cantidad de ventas, mayor demanda, yo tengo que contratar a 10 jóvenes, adicionalmente solamente para esos 2 meses. Quiere decir que ya tengo 13 trabajadores en julio y 13 trabajadores en diciembre. Pero cuando al final hago mi declaración anual, no supera los 150 UITs. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, ¿de qué vive la empresa? ¿De la cantidad de trabajadores que tiene o de lo que vende? De lo que vende. Entonces sería injusto derivar a una empresa o sacarla de su naturaleza solamente por la cantidad de trabajadores, porque de lo que vale y de lo que va a sobrevivir y de lo que se va a volver competente es de la cantidad de ventas. Por eso, cantidad de trabajadores ya no entra a tallar. ¿Ya? Para yo saber que soy una microempresa, solamente nivel de ventas. Microempresa, 150 UITs, pequeña empresa de 150 a 1.700. Esos son los rangos y es así como yo voy a poder saber que tengo una micro o una pequeña empresa. Ahora la pregunta, ¿me basta con eso? ¿Me basta que yo sepa cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que una entidad pública o privada me pueda reconocer y me pueda dar los beneficios que a mí me corresponden como una MIPE? ¿Me basta solamente con eso? ¿Debería de inscribirme en algún registro? ¿Han escuchado ustedes el tema del REMIPE? ¿Han escuchado el REMIPE? Levanten la mano, ¿cuántos han escuchado el REMIPE? ¿Ninguno? Poquísimo, ¿no? Bueno, ese es un tema que debe de ser mucho más publicitado por parte del Estado, porque son muy buenos beneficios los que se brindan. El REMIPE es el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es el único registro a nivel nacional que va a permitir que ustedes se acrediten como una micro pequeña. No van a estar todo el tiempo con sus libros contables señalándole a todas las personas que no han superado el nivel de venta, pues, ¿no? Tienen que inscribirse de manera obligatoria en este registro para poder ser acreditados como una micro o como una pequeña empresa. ¿Ya? Este registro es virtual, gratuito y facultativo. Es virtual porque actualmente se puede inscribir a través de la página del Ministerio de Trabajo, a través del MINTRA. ¿Ya? De manera posterior va a pasar a SUNAT, ¿ya? Pero solamente cambia de portal, no cambian las funciones de este registro. Es gratuito, es facultativo porque nadie te puede obligar a inscribirse. Digamos que entre todos nosotros, por ahí hay un empresario que ya tiene 2-3 años de constituido y de formalizado. Y es la primera vez que escucha del tema del REMIPE. Sale de esta reunión, se va a una cabina, se va a su casa, se va a su oficina y se inscribe. De igual manera puede haber otra persona que también está formalizada, pero sencillamente los beneficios no le parecen ahorita muy atractivos y sencillamente no lo hace. Para nadie es obligatorio inscribirse. ¿Ya?
y es gratuito porque no cuesta absolutamente nada. ¿Ya? Lo máximo que te vas a poder gastar, imagino que es un sol en la impresión de la hoja, pues, ¿no? Pero nada más. A ver, beneficios básicos de por qué inscribirme en ese registro y por qué ser considerado una micro o pequeña empresa. Esto lo voy a decir muy rápido porque de manera posterior ya viene un especialista del Ministerio de Trabajo que les va a explicar cada uno de los beneficios laborales. Pero en síntesis es que yo, inscribiéndome en el REMIPE, a los trabajadores que yo contrate de manera posterior a mi registro, no les voy a pagar CTS, no les voy a pagar gratificación, solamente 15 días de vacaciones al año, y el salud está subsidiado el 50% por parte del Estado. Hay una enorme reducción laboral de los derechos laborales. ¿Ya? Si por ahí debe haber algún trabajador, debe estar molesto cuando escucha este tema de la reducción, pues. Pero la reducción se aplica solamente para beneficiar a las empresas que recién empiezan, quiere decir, a las microempresas y a las pequeñas empresas. Cuando pasas a ser mediana empresa tienes que pagar todos los derechos laborales completos. ¿Ya? Entonces, con eso ya sabemos que es una micro o pequeña empresa. Ah, ojo, me olvidaba al inicio. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, algo que quiera compartir, por favor levanta la mano y conversamos. ¿Ya? A ver, dime. No. Me pregunta si hay otro tipo de personas jurídicas que puedan empezar con otro número que no sea el 20. No. Lo que puede identificar a una persona jurídica es ese inicial. Igual lo que pasa con las personas natural con negocio. ¿Ya? Igual lo mismo con el número 20 también van a empezar los RUC, que son de asociaciones o de cooperativas. ¿Ya? A ver. Pero eso solamente es una diferenciación para que puedan saber. A ver, entrando netamente a cómo yo puedo constituir mi empresa. Yo les había dicho, ¿no? En el Estado peruano hay solamente dos maneras, como persona natural con negocio y como persona jurídica. Para los que ya tienen RUC como persona natural con negocio, ya lo saben, es sumamente sencillo obtener el RUC. Solamente han tenido que ir a cualquier oficina de SUNAT, un recibo del uso agua, copia de su DNI y automáticamente tienen su RUC. Y después ya ven bajo qué régimen tributario van a trabajar, ¿no? Después, pero para personas jurídicas es distinto. ¿Conocemos las personas jurídicas, más o menos? EIRL, SAC, SRL, ¿sí? EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada para una sola persona, una sociedad anónima cerrada, ¿no? Donde los socios son accionistas, y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Por qué no hablo de sociedad anónima abierta? Porque cuando uno recién empieza una empresa, siempre tiene que empezar desde lo más básico. Por eso tendría que ser una sociedad anónima cerrada, donde igual que la SRL es mínimo dos personas y máximo 20. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo necesito para poder constituirme como una persona jurídica? Requisito número 1. Primero, tener que ir a registros públicos y pagar 5 soles por la búsqueda del nombre de mi empresa, en SUNAR. ¿Ya? ¿Por qué pago 5 soles? Porque para esta persona jurídica yo tengo que saber un nombre, ¿no? El nombre que yo desee, el que yo me invente, el que más quiera para mi empresa. Entonces pago 5 soles para saber que este nombre que yo he pensado no existe a nivel nacional. Yo no puedo tener un nombre ni parecido ni igual que una empresa que ya existe. Este resultado de esta búsqueda te la entregan en 24 horas. Cuando te entregan el resultado y te dicen, este nombre que tú has pensado para la empresa no existe, automáticamente pago mis 18 soles para hacer la reserva de nombre. ¿Ya? Esta reserva va a facultarme o me va a dar a mí la potestad de saber que ese nombre que yo he escogido nadie lo va a poder escoger nuevamente durante 30 días naturales. Durante 30 días naturales ese nombre es netamente mío. Tiempo suficiente para que yo pueda constituir la empresa y ya el nombre se quede de manera permanente con mi empresa, ¿no? A ver, en algunos casos, si uno va directamente a una notaría, no es obligatoria la reserva, pues. Pero también nos ha pasado en la práctica de que vienen personas para la constitución y vienen con toda su información completa, pero no traen la reserva. Nos dicen, no, ¿sabes qué? Solamente hazla con la búsqueda del nombre, porque como dicen que no existe, no creo que alguien la vaya a escoger. Bueno, pues a tanta terquedad se le aceptan los documentos, se le elabora la minuta, se eleva a escritura pública y se inscribe a registros públicos. Cuando esta persona va a recoger su testimonio inscrito en registros públicos, en vez de darse con esta alegría, se le da con una enorme sorpresa. ¿Cuál es?
que va a tener una esquela de observación. ¿Qué dice la esquela de observación? Que el nombre que ha escogido ya se encuentra reservado. Para su mala suerte, durante esos 15 o 10 o 5 días que se demoró hasta que su documento ingrese a registros públicos, vino otra persona, no fue tan tacaña, sí pagó sus 18 soles y reservó un nombre o igual o parecido al que él tenía. Entonces, para ahorrarse problemas, por 18 soles es mejor siempre pagar por la reserva de nombre. Cuando tenemos la reserva de nombre, ¿qué más necesitamos? Fotocopia del DNI, ya sea del titular, de los accionistas o de los socios de la empresa. ¿Ya? Está además decirles que tiene que tener todas las votaciones vigentes y tiene que estar actualizado, pues, ¿no? Si alguno de estos fuera casado por civil, tiene que juntar también fotocopia del DNI de sus cónyuges. ¿Ya? Normalmente cuando estamos con personas un poco mayores, siempre surgen las preguntas, pues, de por qué la razón, por qué tiene que estar mi cónyuge dentro de la sociedad si la empresa es netamente mía, ¿no? Esto pasa porque el matrimonio es una sociedad de gananciales, entonces los bienes le pertenecen a los dos. ¿Y cómo funciona esto? Digamos, yo voy a constituir una sociedad anónima cerrada, ¿no? Tengo un socio adicional. Entonces dentro de mi capital yo puedo aportar tanto en bienes como en efectivo. Pero en bienes yo voy a aportar esta pizarra en blanco. Esa pizarra a mí me cuesta 500 soles, digamos, en el supuesto. Yo voy a ir a firmar a la notaría de la escritura pública para que se eleve escritura pública. Pero no solamente va a necesitar mi firma, sino también la firma de mi cónyuge. ¿Por qué? Porque la pizarra no solamente me pertenece a mí, sino también a ella. Porque como les dije, es una sociedad de gananciales. Los bienes nos pertenecen a los dos. Ahora es donde siempre surgen algunos problemas, pues, ¿no? No sé, pues yo me casé hace 2 años y hace 5 años que no veo a mi esposa, ¿no? Y no nos queremos ni ver. O sencillamente se fue de viaje y nunca más regresó, pues, ¿no? O por temas de enfermedad no puede ir a la notaría a firmar, ¿no? Por X razones puede suceder diferentes situaciones en las cuales no permitan que el cónyuge o la cónyuge pueda firmar la escritura pública. Ahí surge un problema, pues, porque mientras que esta persona no firme la escritura pública, sencillamente no se va a poder culminar el proceso de constitución empresarial. ¿Ya? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, opción número 1, presentar tu sentencia de divorcio, ¿no? Con lo cual ya no eres casado, eres sencillamente divorciado. Entonces, libre de todo, ¿no? Ese es un caso, pues, ¿no? No le digo que ahora se divorcien todos, ¿ya? Ese es un caso. Sentencia de divorcio. La otra es separación patrimonial inscrita en registros públicos, ¿ya? La primera vez que yo escuché de este documento, en verdad me pareció un poco extraño, jalado de los pelos, pues, ¿no? Porque lo que hace este documento es sencillamente que los bienes que normalmente tienen que ser en conjunto van a ser separados, ¿ya? A pesar de tener un matrimonio por civil. Esa es la separación patrimonial. Pero ahora es sumamente común encontrarlo. Creo que hasta salen de la municipalidad de casarse y el día siguiente hacen la separación, ¿ya? Es algo común ahora. Pero bueno, pues, digamos que viene el empresario y me dice, Julio, yo no tengo ni la sentencia de divorcio, ni tampoco tengo la separación patrimonial. Y las dos me van a demorar mucho. Y mi socio ya quiere constituir la empresa ahora. ¿Qué hago? El último de los recursos. Ya no aporto en bienes. En vez de aportar esa pizarra, una grabadora, una computadora, un sillón o lo que sea, un bien mueble, aporto un bien dinerario. ¿Qué quiere decir? En vez de esta pizarra de 500 soles, aporto 500 soles en efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo, el dinero es propio de cada uno. Entonces no necesita que la cónyuge o el cónyuge vaya a firmar la escritura pública a la notaría. ¿Ya? Algunos dicen, me pude librar de la esposa, pero no es así. ¿Ya? Solamente te libras del trámite, porque de por sí el compromiso de las acciones todavía le siguen perteneciendo a ella. Quiere decir que si tú tienes 50% de acciones, el 25% le sigue perteneciendo a tu cónyuge. ¿Por qué hiciste este procedimiento? Solamente para poder pasar al siguiente trámite solamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya no se quieren casar seguro, ¿no? Ya, a ver, seguimos. Ya tenemos reserva de nombre y ya tenemos fotocopia de los DNIs. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el objeto social. ¿Qué es el objeto social? O si no, o también le dicen más común la actividad económica de la empresa, pues, ¿no? ¿A qué se va a dedicar su empresa?
Digamos que una persona viene y me dice, Julio, mi empresa se va a dedicar a la venta de ropa. No significa que yo lo voy a colocar en su objeto social y después en su minuta venta de ropa, pues, ¿no? En este caso, ¿cómo haríamos? Le pondría comercialización, diseño, confección, distribución, importación y exportación de prendas de vestir. Aparte se escucha mucho mejor, ¿no? Pero se preguntarán, ¿pero por qué exportación si no lo está haciendo? ¿Qué significa? ¿Que cuando la persona saque su RUC se va a tener que ir corriendo a Mincetur, a las entidades correspondientes, a sacar los permisos para poder exportar? No. Lo que implica esto es de que ustedes tienen que saber algo. Cuando ustedes constituyen una empresa, no la constituyen para 6 meses ni para un año. Se supone que uno hace una empresa para toda la vida y que esta empresa quede para los hijos, quede para los nietos. Entonces siempre tienes que pensar a futuro. Y esa es una de las razones. Quiere decir que si esta persona ahorita, tal vez actualmente, constituye su empresa de prendas de vestir y no está exportando, pero a cada 1, 2, 3 años se abre un mercado en el extranjero. Lo va a poder hacer libremente porque en su constitución de su empresa figura la palabrita exportación. ¿Qué pasa si no figura? ¿Qué pasa si yo no lo pensé? Nunca pensé en mi vida que iba a poder exportar. Lo que voy a hacer es sencillamente, voy a tener que ir a una notaría, hacer un aumento de objeto social, esto elevarlo a, elevarlo a una minuta, elevarlo a escritura pública, inscribirlo a registros públicos, igual como en la Constitución, todo el trámite igual. Pero esto que acarrea tiempo y dinero, que normalmente son dos cosas que el empresario no puede perder. ¿Ya? Por eso ustedes cuando hagan en algún momento, si tienen la idea de constituir empresas, tienen que pensar claramente cuál va a ser su objeto social, a qué se va a dedicar su empresa claramente. Lo mismo pasa cuando antes nosotros podíamos ver empresas y revisamos testimonios de empresas que decían servicios generales y la empresa podía hacer de todo, ¿ya? Pero ahora ya no, registros públicos observa todo lo que es genérico. No significa que registros públicos es el malo de la película y te dice que no constituyas empresas. Lo que registros públicos está diciendo es que tienes que definir, no se está limitando, te está diciendo detállame cada una de las actividades que realiza tu empresa. Digamos, mi empresa va a realizar, número 1, comercialización y distribución de prendas de vestir. Número 2, comercialización y exportación de vehículos usados y nuevos. Número 3, mantenimiento e instalación de computadoras. ¿Alguna de estas actividades, de estas 3 que he mencionado, tiene relación una con la otra? No. Para nosotros que vemos de afuera la empresa no la tiene, pero tal vez para los accionistas sí. Tal vez somos 5 o 4 o 3 los que nos estamos constituyendo. Y lo que vamos a hacer es una empresa de confección de prendas de vestir. Pero uno de los accionistas también es de mantenimiento e instalación de computadoras. Entonces, ¿por qué no colocarlo? Quién sabe que tal vez a futuro también podamos intervenir en esta actividad. Otro se dedica al tema de calzado, también colócalo. Otro se dedica a la comercialización, a la venta, al corretaje de inmuebles, también se coloca. Mejor dicho, nadie te va a limitar la cantidad de actividades que puedes colocar. Eso no significa que vas a ir a SUNAT y vas a bajar todo el CIUT y te vas a presentar unas 20, 30 hojas de objeto social. Tienes que colocar actividades que tengan relación con los accionistas, ¿ya? Ahora, yo coloco 20 actividades. ¿Las 20 actividades voy a poder realizar al mismo tiempo? No. Cuando yo voy a SUNAT, SUNAT me va a decir, de estas 20 actividades, escoge una actividad principal y 2 secundarias, ¿ya? Entonces, ¿por qué coloqué tantas si no me van a permitir hacer todas, ¿no? O no las voy a poder hacer. ¿Cómo funciona esto? Pasa lo mismo que en el primer ejemplo del tema de la exportación. Si yo a futuro quiero hacer una nueva actividad que no está enmarcada dentro de las primeras 3, sencillamente me voy a SUNAT y le digo, ahora ya no quiero las 3 primeras, quiero la número 4 y la 8 de las actividades que yo enmarqué al momento de la formalización. Lo único que va a acarrear es una sencilla modificación. Pero si quiero hacer una actividad nueva y esta no estuvo descrita al momento de la constitución, va a pasar lo mismo. Hacer un aumento de objeto social con la nueva actividad, elevarlo a escritura pública, inscribirlo a registros públicos. Nuevamente perdemos tiempo y dinero, que es lo que normalmente un empresario no puede perder.